¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás deseaba tanto el cuerpo de Moisés después de su muerte? Esta pregunta puede parecer inquietante o incluso extraña, pero está profundamente arraigada en los relatos bíblicos. Moisés, una figura monumental en la historia, condujo a los israelitas desde las cadenas de la esclavitud egipcia hasta la puerta de la tierra prometida. Él fue el intermediario para los 10 mandamientos, un faro de esperanza y fe. Pero lo que ocurrió después de su fallecimiento fue sorprendente. Según la Biblia, Dios colocó a Moisés en descanso en un lugar no revelado. Sin embargo, se produjo un evento peculiar, hubo una feroz disputa entre el ángel Miguel y el diablo sobre los restos de Moisés. Esta no es una historia sacada de la nada, sino una referencia del libro de Judas, versículo 9, donde el arcángel Miguel y Satanás se enfrentan seriamente por el cuerpo de Moisés. Este escenario plantea más preguntas de las que responde. Así que, vamos a profundizar en los eventos bíblicos que rodean la muerte de Moisés y esta disputa peculiar. Moisés, el hombre que había llevado a los israelitas fuera de Egipto, que había recibido los 10 mandamientos directamente de Dios y que había guiado a su pueblo hacia la tierra prometida, estaba ahora al borde de la muerte. Su vida estuvo llena de encuentros extraordinarios, revelaciones divinas y milagros poderosos. Sin embargo, justo antes de entrar en la tierra prometida, cometió un error muy grave. Casi le costó su ministerio. Dios había pedido específicamente a Moisés que hablara a la roca para que saliera agua y los hijos de Israel pudieran beber. Pero, desafortunadamente, debido a la presión de los israelitas, Moisés, fuera de sí, se volvió hacia el pueblo y dijo, ¿acaso debemos sacar agua de esta roca para ustedes? Aunque esta declaración puede haber sonado inocente, tuvo consecuencias muy serias. El primer error que cometió Moisés fue usar la palabra nosotros en lugar de decir Dios. Era el poder de Dios lo que debía sacar el agua, no el de Moisés. Al decir nosotros, Moisés atribuyó algún nivel de poder a sí mismo. En segundo lugar, Moisés golpeó la roca cuando Dios en realidad le había dicho que hablara con ella. Inmediatamente después de hacer esto, Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida debido a su error. Piénsalo. ¿Puedes imaginar todo lo que Moisés había pasado solo para fallar al final, después de lo cual murió? El libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 y 6, narra el evento de la muerte de Moisés. Dice, así murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie conoce su sepulcro hasta hoy. Este pasaje nos dice que Moisés murió en la tierra de Moab, según la palabra del Señor. Y luego, en un acto misterioso y divino, Dios mismo enterró a Moisés. Este es un evento inusual en la Biblia. Dios, el creador del universo, involucrándose personalmente en el entierro de un hombre. No es común escuchar sobre Dios llevando a cabo un entierro. Este acto de intervención divina significa el vínculo especial que Moisés compartió con Dios. Moisés no era solo un siervo del Señor, era un amigo. Y en esta amistad vemos un acto notable de amor, respeto y honor. Pero entonces surge una pregunta. ¿Por qué Dios eligió enterrar a Moisés en un lugar secreto? ¿Por qué se mantuvo oculta la ubicación de su tumba al mundo? La respuesta a esta pregunta nos lleva a una exploración más profunda de la sabiduría de Dios y los planes astutos de Satanás, donde encontramos a Miguel el arcángel y a Satanás envueltos en una feroz disputa, no aquí en la tierra, sino en los reinos celestiales. Esta no fue una discusión ordinaria. Pero Satanás llegó para reclamar el cuerpo de Moisés. Su audaz movimiento encuentra resistencia en nada menos que en Miguel, el arcángel. La Biblia no nos proporciona todos los detalles de esta confrontación celestial, pero sabemos que Miguel, firme en su deber divino, resistió la reclamación de Satanás. Miguel, un arcángel de gran poder y autoridad, mantuvo su posición. Sin embargo, no reprendió a Satanás en su propio nombre o poder. En su lugar, dijo, el Señor te reprenda. Aquí vemos la humildad y sabiduría del arcángel Miguel, quien reconoce que el poder para reprender a Satanás proviene solo de Dios. Uno podría preguntarse, ¿por qué un ser celestial como Satanás estaría tan interesado en los restos mortales de Moisés? ¿Qué podría ganar al poseer el cuerpo de un hombre que ya había fallecido? En primer lugar, existe la posibilidad de que Satanás quisiera evitar que Moisés fuera resucitado o asumido al cielo.
Satanás podría haber asumido erróneamente que Dios planeaba llevar a Moisés al cielo, al igual que a Elías o Enoc. En el Evangelio de Mateo 17, Moisés aparece con Elías en el monte de la transfiguración con Jesús. Satanás, siendo el astuto adversario que es, podría haber intentado evitar que esto sucediera al tomar posesión del cuerpo de Moisés. Otra razón principal por la que Satanás quería el cuerpo de Moisés es porque probablemente quería usar el cuerpo de Moisés como objeto de idolatría. Para los israelitas, recordemos el incidente del becerro de oro en Éxodo 32. Satanás, sabiendo esto, podría haber intentado tentarles para venerar el cuerpo o las reliquias de Moisés. Esto habría sido una forma efectiva de desviarles del verdadero culto a Dios. Dios, en su sabiduría, podría haber escondido el cuerpo de Moisés para proteger a su pueblo de esta trampa. La tercera razón es que Satanás, quien es referido como el acusador en Apocalipsis 12:10, podría haber querido acusar a Moisés de sus pecados pasados y de su indignidad ante Dios. Satanás podría haber usado los fracasos pasados de Moisés, como matar a un egipcio, romper las tablas de la ley o golpear la roca en lugar de hablarle, como base para la condena. El diablo ama acusar y condenar. Y Moisés, a pesar de sus grandes hazañas, no estaba sin pecados. Finalmente, Satanás podría haber querido burlarse del plan y del poder de Dios. Al apoderarse del cuerpo de Moisés, Satanás podría haber intentado reclamar un trofeo de su victoria sobre el líder y mediador elegido por Dios. El diablo, en su orgullo y rebelión, busca constantemente desafiar a Dios y sus planes. Pero recordemos, mientras que la naturaleza astuta de Satanás no conoce límites, tampoco lo hace la sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios son infinitamente mayores que los esquemas de Satanás. Incluso cuando Satanás luchó con todas sus fuerzas por el cuerpo de Moisés, fue Dios quien tuvo la última palabra. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados y sus planes no pueden ser echados a perder. La astucia de Satanás no conoce límites, pero tampoco lo hace la sabiduría de Dios. Dios siempre está un paso adelante, y su sabiduría y poder superan con creces cualquier cosa que Satanás pueda reunir. Incluso frente a la astucia de Satanás, los planes de Dios siempre prevalecen. Así que recuerda, no importa cuán astuto y astuto pueda ser Satanás, la sabiduría, el poder y el amor de Dios por nosotros son infinitamente mayores. Más allá de la disputa, hay una lección mayor. Es una historia que hemos desentrañado hoy, una narrativa compleja entrelazada en el tejido de nuestra fe, una historia del líder elegido por Dios, Moisés, y la batalla que se desató por su cuerpo sin vida. Pero retrocedamos por un momento. Miremos más allá de la batalla, más allá de los motivos de Satanás, y encontraremos el mensaje mayor escondido dentro de esta historia. Primero, es un recordatorio de la importancia de la verdadera adoración. Los israelitas cayeron una y otra vez en la trampa de la idolatría. Ya sea el becerro de oro o la serpiente de bronce, eran fácilmente desviados de la adoración del único Dios verdadero. El posible mal uso del cuerpo de Moisés como objeto de veneración subraya esta lucha, recordándonos mantener nuestra adoración enfocada solo en Dios. Segundo, es un testimonio de que la gracia de Dios se extiende más allá de nuestras deficiencias y que su amor es más fuerte que nuestros fracasos pasados. Finalmente, esta historia sirve como un recordatorio contundente de la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás. Satanás es astuto, ingenioso y usará cualquier medio para desviar nuestro camino hacia Dios. Pero, como demostró Miguel el Arcángel, con fe y el poder de la palabra de Dios, podemos resistir estas tentaciones. Recordemos la historia del cuerpo de Moisés no como una batalla espantosa, sino como un testimonio de la protección y guía perdurables de Dios. Es un testimonio que continúa resonando, recordándonos la importancia de la verdadera adoración, el poder de la redención de Dios y la necesidad de resistir las tentaciones de Satanás.